Este sexenio o casi sexenio de López Obrador se recordará por las confrontaciones y pleitos que ha encabezado desde muchos años atrás. Pareciera que llegó al poder para desquitarse de muchos de sus enemigos ideológicos, históricos y personales. Larga será la lista de estos pleitos y desencuentros, y en los finales de su gobierno creo que está por darse uno de los más importantes, uno de los más feroces, el enfrentamiento con el Poder Judicial. Ese pleito entre López Obrador y los tribunales es viejo. Viene por lo menos de la época del desafuero, donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación desempeñó un papel protagónico. Ya no voy a mencionar antes sus alegatos sobre elecciones, a las que denunció como fraudulentas y en ninguna tuvo la razón jurídica. Al inicio de su gobierno pareció tratar de establecer una buena relación con el titular del Poder Judicial, el ministro Saldívar, pero no así con otros ministros, magistrados y jueces, a quienes no valora como dignos de la transformación que él viene encabezando. Incluso hace unos días, después del cuarto informe, dijo que en las propuestas que había hecho de ministros a la Corte se había equivocado rotundamente, porque más que estar con el cambio que la 4T busca, están con la función del Poder Judicial. Ya antes había dicho que la justicia debe de estar por encima de la ley y que el Poder Judicial no puede estar más apegado a la ley que a los beneficios para el pueblo, así tenga que contradecirla. Y con esos dichos y afirmaciones, esa tregua ha concluido. La guerra contra el Poder Judicial ha sido totalmente declarada. Tres temas inevitables desataron esta nueva acometida de López Obrador y se prevé serán a fondo en esta ocasión: la Guardia Nacional, los tratados internacionales y la prisión preventiva oficiosa. El inicio de la ofensiva la hizo el presidente a través del secretario de Gobernación, ya que a pesar de que la Constitución establece sin ambigüedades que la Guardia Nacional es un cuerpo civil dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el funcionario anunció que en breve el Ejecutivo enviaría, como ya fue, una serie de reformas a 3 leyes secundarias para hacer que el Ejército Mexicano coordine administrativa y operativamente ese cuerpo de policía. Luego afirmó, todavía con esto, que estas reformas no significarían la militarización. Respecto del segundo tema, fue también el secretario de Gobernación quien afirmó que nosotros, hablando de ellos, creemos que no pueden estar las convenciones internacionales por encima de nuestra Carta Magna. Pero las creencias de ese nosotros sí están por encima de la Constitución, ya que desde 2011 ese mismo texto definió que las convenciones y tratados internacionales suscritos por México en materia de derechos humanos son parte inseparable de la Carta Magna. Mientras la Constitución siga siendo más importante que todo cuanto cualquier persona piense o diga, así sea el presidente o el secretario de Gobernación, pues estos deberán subordinar lo que es ese nosotros al juramento que hicieron para guardar y hacer guardar la ley. No importa cuánto aplauda la mayoría morenista, cada vez que el Poder Ejecutivo pretenda pasar por encima del pacto fundamental, la Cuarta Transformación se vuelve más autoritaria. El tercer tema en disputa es la decisión de la Suprema Corte para eliminar la prisión preventiva oficiosa. Esta medida es también contraria a uno de los principios centrales de la Constitución mexicana, la cual establece la separación de poderes. Según ese precepto, debería corresponder solamente al Poder Judicial la facultad de privar a las personas de su libertad. Sin embargo, la medida en disputa entrega esa atribución a las fiscalías del país, quienes, al acusar a una persona de alguno de los delitos graves previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, inhibe a los jueces para decidir la medida cautelar, que según su criterio y de acuerdo con el mandato conferido por la Constitución, consideren más pertinente para cada caso. Durante los últimos años, a partir del 2019, se han añadido más tipos de delitos para que las fiscalías determinen esta pérdida de libertad. En efecto, la intención de eliminar la prisión preventiva automática es restituir al Poder Judicial una potestad que no debería estar en manos de ningún otro poder. Sin embargo, aquí de nuevo, el presidente desestima la división constitucional de los poderes del Estado, porque según su juicio, la única manera de combatir la impunidad y la corrupción es apartar a los jueces de las tareas que les corresponden. Ninguno de los tres temas es sencillo políticamente, como también advirtió López Hernández a los diputados de su partido en su reunión. No va a ser fácil el debate.
sobre todo porque la deliberación no será sobre lo que establece la Constitución, sino sobre la legitimidad de la mayoría para imponer su criterio por encima de la Carta Magna. Morena cree que al ser mayoría es irrelevante que la Secretaría de la Defensa esté impedida constitucionalmente para coordinar administrativa y operativamente a la Guardia Nacional. Por esa misma consideración, piensan que por ser mayoría pueden negarse a respetar y reconocer el rango constitucional a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, a pesar de que la propia Constitución así lo prevea. Sirve también esa mayoría como pretexto para atentar contra la división de poderes, pero también estará en juego el papel de la Suprema Corte. Si la Corte se rinde ante la presión política de la mayoría morenista o la presión del presidente, lo que verdaderamente estará en riesgo es la existencia de los otros poderes distintos al Ejecutivo. Será la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien definirá si el gobierno de López Obrador mantiene al país en un régimen democrático o lo ha transformado en un régimen autoritario. Soy Manuel Andrade. Hasta la próxima.